François Mitterrand, que durante 14 años ha ocupado la presidencia de la República Francesa, vive sus últimos días como jefe de Estado. El próximo domingo los franceses celebrarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la recta final de la campaña nada parece decidido, pero todos los sondeos coinciden en que dos neogolistas, Chirac y Balladur, son los mejores situados para sucederle. Al finalizar su mandato, Mitterrand, que ha dedicado la mayor parte de sus 50 años largos de vida política a combatir a la derecha, deja a la izquierda en un campo de ruinas, por utilizar la expresión de su ex primer ministro Michel Rocard. Las 1000 caras de Mitterrand, el reportaje que hoy les ofrecemos, es una aproximación a una personalidad política extraordinariamente compleja, capaz de despertar grandes pasiones y levantar odios feroces. Casi nadie discute que habrá un antes y un después de Mitterrand en la historia de Francia y en la historia de Europa. A sus 78 años, gravemente enfermo, abandona aquello por lo que más luchó, el poder. François Mitterrand est élu président de la République. Aquel mes de mayo fue una fecha única para la izquierda. Socialistas y comunistas unidos y con un programa común habían ganado por primera vez en la historia de Francia las elecciones presidenciales. Estalló la euforia y la izquierda se echó a la calle. Más de la mitad de Francia había votado a Mitterrand, que culminaba una larga travesía política hacia la presidencia que había durado 35 años. Llegaba al Elíseo en mitad de una de las mayores crisis económicas del siglo, con la promesa de transformar la sociedad francesa y hacer una sociedad socialista. Llegué en una época de crisis económica en la que los partidos conservadores habían sido descartados porque no habían sido capaces de responder y en la que había unas necesidades sociales considerables debido a largos años e insuficiente acción. Entonces, todos, las masas que me apoyaron, debían encontrar un inicio de respuesta en algunas medidas audaces. El presidente disolvió la Asamblea, convocó elecciones legislativas y la izquierda arrasó. Comenzaba lo que la derecha llamó el periodo bolchevique, con 4 ministros comunistas en el gobierno. Francia era un incendio político devastador. La marcha hacia el Panteón para homenajear a Jean Jaurès, ideólogo del Frente Populismo, fue una demostración de las intenciones de la izquierda. Un partido, la izquierda al completo en la oposición durante 23 años, en una oposición enjaulada que soñaba y esperaba. Era imposible que el primer ministro dijera en la Asamblea Nacional: habéis soñado, habéis esperado, pero lo siento, no podemos poner en práctica vuestro programa a causa de la crisis económica internacional. Mitterrand vivía momentos de máxima popularidad. Puso en marcha el programa común que incluía nacionalizaciones de empresas, supresión de la enseñanza privada, autogestión y democracia en los puestos de trabajo. Los inversores se asustaron e incluso hubo conatos de pánico, con evasión de capitales incluida. Pero el presidente firmó una ley tras otra. Descentralización, jubilación a los 60 años, 5 semanas de vacaciones, reducción de la jornada laboral, abolición de la pena de muerte. Mitterrand había recorrido un largo camino hasta llegar al Elíseo. Nació hace 78 años en la región de Jarnac, en el seno de una familia acomodada, católica y de derechas. Yo nací aquí.
Creo que en esta cama. Era la habitación de mis padres, donde mi madre dio a luz a 7 de los 8 hermanos. El octavo nació en Angoulême. Como ven, es muy tradicional. Estaba en su primera adolescencia todavía cuando desde esta estación partió acompañado de su hermano Robert para estudiar en el colegio de San Vicente de Paul en Angoulême. La Biblia en abundancia y los clásicos griegos, latinos y franceses, sobre todo Virgilio y Ronsard, fueron sus lecturas de esa época y con el tiempo terminaron por apasionarle. Teníamos un profesor de literatura maravilloso. Nos enseñó todos los autores clásicos, griegos y latinos, los clásicos franceses. Los interiorizamos de tal forma que nunca he hablado con él sobre esto, que sigo creyendo lo que nos contó. Nos apasionaban Virgilio y Ronsard hasta tal punto que llegamos a creer que éramos ellos. En París estudió políticas y derecho. Allí vivió una vida estricta y siguió inmerso en los ambientes católicos, alojado en una residencia de los hermanos maristas. Hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y lo movilizaron. En el frente resultó herido por una mina, fue hecho prisionero por los alemanes y trasladado a un campo de concentración gigantesco, donde por primera vez en su vida supo en carne propia lo que era la miseria. Comíamos poco. Formábamos un ejército de prisioneros bastante pobre. Esta sobriedad forzada implicaba una forma de pensar y tendíamos a teorizar sobre la pobreza y la igualdad. Todos nos encontrábamos en la misma situación, comíamos una triste sopa. Esto favorecía que imaginásemos un mundo al estilo de Charles Fourier, donde pudiéramos edificar falansterios y en el que las cosas se solucionaran solas. Lo intentó 2 veces sin éxito y a la tercera se escapó. Se enroló en la Resistencia, donde actuó con el alias de Capitán Morland. En esos años, como él mismo ha reconocido, flirteó con el régimen pronazi de Vichy. En la Resistencia conoció a alguno de los amigos que le han acompañado toda la vida. Podríamos definir sus rasgos personales con la palabra dominio. Decir esto es decir autoridad innata. No era mayor que nosotros, pero tenía una autoridad que le convirtió rápidamente en nuestro líder. En el 44 se casó con Daniel, a quien había conocido en el transcurso de una misión secreta. Los padres de Daniel eran el polo opuesto a los suyos. Socialistas, maestros laicos, se dedicaban a ocultar en su casa a los dirigentes antifascistas. Daniel ha sido determinante en su vida. Con ella tuvo 2 hijos y una hija más con otra mujer. Pero sobre todo Daniel ha demostrado en múltiples ocasiones su independencia de criterio. Ante la indignación del Elíseo no ha dudado en volar en ayuda de los kurdos, visitar a los saharauis provocando la cólera de Hassan II o apoyar a las chicas musulmanas ante la polémica prohibición de que lleven el velo a la escuela. Corrían los años 46 cuando nacía el Homo Politicus, y nacía en el centro derecha. En un partido comodín que se llamaba la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia, por el que fue elegido diputado por Nièvre. C'était les résistants qui aspiraient
¿Qué era la UDSR? Eran miembros de la resistencia que deseaban pasar a formar parte de un gran partido. El único que se adaptaba a sus creencias era el Esfío, pero no se veían como miembros del Esfío. A su entender eran demasiado viejos y estaban cansados. La UDSR era un grupo de partidos anteriores a la guerra unidos en una formación política heterogénea. Encontraron aliados que apenas se situaban a la derecha, que estaban en contra de un sistema tripartito como tal. Con la insurrección argelina se colocó al lado del colonialismo. En Argelia, dijo entonces, la única negociación posible es la guerra. Y la guerra duró 7 años y abrió en Francia una profunda crisis política que terminó con la Cuarta República. Quand éclate l'insurrection, que un certain nombre d'entre nous avaient prévu, nous avions écrit des articles, attention, ça va exploser, etc. Cuando estalló la insurrección, que algunos de nosotros habíamos predicho, atención, esto va a estallar, etc., Méndez France y Mitterrand adoptaron claras posiciones para mantener el orden y el status quo de la Argelia francesa. Ya conoce las palabras de Mitterrand. En Argelia, la única negociación posible es la guerra. Cambiaron rápidamente. Al cabo de pocos meses, adoptaron una postura, naturalmente no a favor de la independencia de Argelia, esto no se cuestionaba, sino a favor de negociaciones y reformas. Mitterrand en esa época fue ministro en 10 ocasiones. El orden y la justicia en la colonia estuvieron directamente bajo su jurisdicción, siendo ministro de Interior y de Justicia. Desde ambos ministerios, según dijo más tarde, se opuso decididamente a la tortura y a las actuaciones de los grupos paramilitares. La izquierda le reprochó durante mucho tiempo su posicionamiento político en esas fechas. Y en esto llegó De Gaulle. Sus relaciones con el general eran entonces y fueron en el futuro personalmente malas y políticamente peores. Su mutua antipatía había nacido en los tiempos de la Resistencia. Le général de Gaulle a Alger, au début du mois de décembre 1943, a communiqué ses instructions. A principios de diciembre de 1943, el general de Gaulle, por aquellos tiempos en Argelia, me dio instrucciones sobre cómo dirigir a mi gente en una breve misión en Argelia. Ces instructions me paraissaient inadaptées. Las instrucciones me parecieron fuera de lugar. Las cuestioné y rechacé seguir algunas de ellas. Al general de Gaulle no le gustó esta forma de proceder. Llegó el año 1958. Con el regreso del general de Gaulle al poder, se opuso fuerte y firmemente. Prévision était bonne. Il a jugé que c'était contre le général de Gaulle. Argumentaba, y los futuros acontecimientos le dieron la razón, que solo se podía evolucionar contra el general de Gaulle, pero no a través del sistema gaullista. En el frente no había solución al problema. Había demasiada gente muy fiel al sistema. Con el triunfo de Gaulle, Mitterrand empezó su larga travesía por el desierto. La oposición estaba diseminada en pequeños partidos de muy escasa implantación y no había acuerdo entre los grupúsculos de centroizquierda para lanzar electoralmente la candidatura de Mitterrand frente al todopoderoso de Gaulle. Mitterrand, apoyado por un grupo reducido, presentó su candidatura. Era casi una insolencia política. Corría el año 65, eran las primeras elecciones presidenciales y se esperaba que fueran un paseo militar para el general. La derecha lo ridiculizaba diciendo que no era más que un soplo de aire caliente y la izquierda pensaba que Mitterrand no estaba preparado para ser el candidato de la izquierda. Creían que solo sacaría un porcentaje ridículo
que mostraría a la derecha la débil situación en que se encontraba. A un sector de la izquierda, que yo llamaría intelectual, su candidatura le parecía burlesca y provocó, tampoco quiero ser demasiado cruel, más escepticismo que entusiasmo. Si la France n'est pas la France de la justice, et croyez-moi, mesdames et messieurs, la justice, c'est bien où elle se trouve, elle est à gauche. Elle ne peut pas être confisquée par la gauche. La justice, lorsque la gauche est au pouvoir, elle est offerte à tous les Français. Mais seule la gauche la comprend, parce que la droite, elle préfère l'ordre social qu'elle a construit. Pour elle, la justice, c'est l'auxiliaire de sa police. Mais pour la gauche, c'est la justice qui est l'idéal. Et l'ordre qu'il faut construire, c'est l'ordre de la justice. Pero Mitterrand había encontrado una mina política haciendo campaña a favor de la unidad de la izquierda. El mensaje de unirse con los comunistas en plena época de la Guerra Fría era difícil de gestionar, pero caló entre el electorado como pocos se habían atrevido a imaginar. Léon Blum y el Frente Populismo volvieron a resucitar en los mítines de Mitterrand. No ganó, pero consiguió el 45% de los votos y obligó a De Gaulle a someterse a una segunda vuelta. Fue su catapulta política. Léon Blum, j'ai mis autant de temps que Léon Blum. Léon Blum, congrès de Tours. Me llevó tanto tiempo como a Léon Blum, desde la conferencia de Tours de 1920 y 1921, hasta la victoria del Frente Popular en 1936. Un peu plus vite que Léon Blum. Yo fui algo más rápido que Léon Blum, quizás gracias a las nuevas técnicas que trae el progreso. Algo más rápido, pero no mucho más. Al final se consiguió un movimiento político maduro. Para eso se necesita tiempo. Mayo de 68 fue para él y para todos un sobresalto. Se exasperó con una juventud que creía estar protagonizando una revolución a pedradas. Nunca entendió la revuelta. Esos jóvenes no se identificaban conmigo ni yo con ellos, dijo más tarde. La izquierda en pocas semanas perdió el terreno que le había costado años ganar. El cataclismo fue de tal magnitud que en las legislativas del 69 todos los grupos socialistas juntos no pasaron del 5%. De Gaulle, en plena sacudida del sistema, dimitió, y Mitterrand ni siquiera se atrevió a presentarse en las presidenciales. Nunca dudé de Mitterrand. Tenía otras dudas y creo que Mitterrand aprendió la lección. Dudaba de nuestra forma de organizarnos, de la unión heteróclita, irregular, representada en la Federación de la Izquierda. Era algo que podía mantenerse durante la campaña electoral, pero que no aguantaría si se producía un cataclismo político en el país. Aprendimos, Mitterrand el primero, que tras esta caída era necesario reanudar la tarea, como Penélope. No teníamos que crear una nueva FGDR, sino un partido político verdadero, estructurado y organizado con el objetivo de entrar en el poder. 1936. Et la victoire du Front Populaire de 1936. Sacó una lección en claro. Sin un partido fuerte era imposible conquistar el poder. En el Congreso de Pinet subió otro escalón más. Los grupos socialistas, humillados en las últimas elecciones, fundaron el Partido Socialista Francés y eligieron primer secretario a Mitterrand, que personificaba la bandera de la unidad de la izquierda. Los franceses no iban a aceptar un gobierno dominado por los comunistas. El Partido Socialista debía convertirse en el partido más grande del país. Era un proceso que no se podía invertir. Así, cuando en 1945 los socialistas pasaron a ser el partido más grande de la izquierda, el país entendió que era factible y perfectamente aceptable una coalición con los comunistas siempre que no fueran los dueños de la política francesa.
Los comunistas se fueron eclipsando conforme los socialistas avanzaban por la izquierda. Marché, empeñado en radicalizar la socialdemocracia, no entendió que el programa común daba fuerza sobre todo a los socialistas. Un grand fait nouveau est désormais au centre de la vie politique et sociale. Cuando murió Pompidou, la izquierda ya se había recuperado del seísmo del 68 y llegaba el momento de ensayar el programa común. El ensayo fue un éxito. Mitterrand perdió las presidenciales del 74, pero solo por 300.000 votos. Entonces pensaba que no podría alcanzar el poder sin debilitar a los comunistas. Lo llamó el disparo. Sabía, y lo decía, que para que la izquierda alcanzara el poder debía debilitarse el Partido Comunista, porque la gente tenía miedo de que pudiera llegar a dominar la izquierda. Trabajó para reducir la influencia del PC. Pero nosotros lo sabíamos. Conocíamos al adversario, al compañero difícil que teníamos ante nosotros. Y ellos también sabían perfectamente que se encontraban ante un difícil adversario. Creo que esto es lo que más les sorprendió. Era algo que no sabían, aunque podían imaginárselo. Nos sobreestimaron. Creo que se encontraron ante un oponente menos difícil y menos terrible de lo que pensaban. Por esto las cosas fueron más allá de lo que pensaban con respecto a debilitar al PC, e incluso fueron más allá de lo que ellos pretendían. El último paso fue el de ampliar la base social del partido. En el Congreso de Metz se integraron los socialistas de Michel Rocard, el hombre que más se ha enfrentado con Mitterrand desde sus propias filas. En esta ocasión confrontaron por el control del partido. Pasó muchos apuros, pero al final, en Metz, ganó Mitterrand. Yo contribuí en gran medida a abrir el debate sobre la política económica que debíamos adoptar. De hecho, lo que al final pedí fue que mantuviéramos la cabeza en su sitio y que recordáramos las diferencias en cuanto al poder, la influencia y la reputación entre François Mitterrand y yo. No me hacía ilusiones, pero todo parecía indicar que estábamos luchando por el poder, porque la estructura interna del Partido Socialista así lo disponía. Yo luchaba por las bases y un cierto número de personas a las que acusé creyeron conveniente desplazar el debate al terreno de los procedimientos y las ambiciones. ¿Por qué no? En el 81 se cumplió el sueño. Apoyado por los comunistas y con el programa común, ganó las elecciones presidenciales frente a Valéry Giscard d'Estaing. Llevaba toda una vida esperando. El primer ministro les anunció la congelación de salarios. La clase obrera se echó a la calle. La reconversión industrial dejó sin trabajo a millares de trabajadores franceses. Mitterrand estaba dando el gran viraje a su política económica. Me reuní con François Mitterrand 7 veces en 15 días. Cuando estaba conmigo, parecía no dudar nunca. Siempre me animaba a hacer una política que consistía en un reajuste extremo de nuestra moneda, situando a Francia en una economía abierta y cosechando los primeros dividendos de la política de austeridad. Al contrario de lo que decía mucha gente, nunca le vi dudar. En consecuencia, debíamos atacar estos problemas. ¿Pero por dónde empezar? Atacar el carbón, la fabricación de acero, los astilleros. En resumen, todas las industrias que perdían dinero. Pues yo lo hice. Ya saben que fue un trabajo duro, penoso. Durante el tiempo en que fue necesaria la austeridad, tracé junto con otros la teoría de un cambio temporal o paréntesis. Decíamos que se trataba de un episodio antes de continuar con nuestro trabajo. Debo ser lo suficientemente honesto como para decir que quizá no esté terminado. Sí, claro, no me gusta predecir el futuro en este aspecto. Pero lo que es seguro es que resultó muy difícil convencer a nuestros militantes y a la izquierda de la austeridad. El electorado les dio la espalda y la izquierda fue derrotada en las municipales del 83. Las cosas ya no volverían a ser como antes. Mitterrand reaccionó con un nuevo giro a la derecha.
rompió con los comunistas y nombró primer ministro a Fabius. Je pense que si c'est moi qui l'ai choisi, c'est pour Creo que si me escogió a mí fue para crear un sentimiento de impulso del cambio. No fue un cambio fundamental en la política del partido, porque ya había habido una evolución, lo que nosotros llamamos el cambio de la austeridad del 83. Fue una evolución a largo plazo en el método de trabajo e incluso en la imagen de la política llevada a cabo. Por eso escogió a un joven de 37 años. Me preguntó si quería ser primer ministro, cosa en la que, por cierto, nunca creí. Honestamente, nunca habría pensado que sería yo. Fabius suprimió la palabra socialismo de su vocabulario. La modernización era el mensaje. Privatizó algunas cadenas de televisión y los socialistas se aplicaron a la tarea de mejorar su imagen. Hasta el presidente participó en un spot. Vous savez ce que c'est que le chébron? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire brancher, bien entendu, je ne veux pas faire le malin, ou très informé, mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé. El cambio de imagen tampoco funcionó y los socialistas fueron ampliamente vencidos en las legislativas del 86. Aquello fue un terremoto en el Palacio del Elíseo. El presidente tendría que compartir el poder con un gobierno de derechas. Empezaba la primera cohabitación. Las relaciones entre los miembros del Consejo de Ministros eran gélidas. No nos conocíamos demasiado bien. Me refiero a mí y a la mayoría de los ministros. A la mayor parte de ellos nunca los había visto y representaban todo contra lo que yo había luchado. No prometía ser muy agradable. Más tarde hubo algunos a los que aprecié y con los que mantengo una relación, si no de amistad, al menos de tolerancia, aunque había otros que me parecían más soportables. Es así son las relaciones entre las personas, aunque cedí un poco. No actuábamos como en una guerra fría. No era la Guerra Fría, pero se le parecía mucho. El gobierno quería aislar al presidente, que se había reservado las competencias sobre política exterior y el mando sobre los ejércitos. Mitterrand organizó un gobierno paralelo y cometió algunos errores importantes, como el hundimiento del Rainbow Warrior. El buque ecologista se oponía a las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico y los hombres del presidente le pusieron una bomba que causó un muerto. Mitterrand más tarde llegó a condecorar a Proutot, el policía que había dirigido la operación contra el Rainbow Warrior, mientras que su gobierno pedía disculpas a Nueva Zelanda por el atentado. Il y a bientôt 6 ans, la France a commis ici, en Nouvelle-Zélande, une faute. Elle l'a reconnue, elle a présenté ses excuses et versé des indemnités. La primera cohabitación fue una guerra de guerrillas entre la presidencia y el gobierno, que se interpusieron mutuamente todo tipo de obstáculos. Pero al final Mitterrand fue más astuto. Se puso al lado de los movimientos sociales, asistió a sus actos, se hizo comprensivo con las protestas de los estudiantes, se fue convirtiendo en Tonton, el tío abuelo como le llaman cariñosamente. E incluso cuando Chirac quiso poner en práctica su programa de privatizaciones, se negó a firmar las actas. Cometimos un error inmenso. Me refiero al 14 de julio de 1986. Cuando se encontraba en su peor momento, rechazó firmar las actas de privatización. Deberíamos haber estallado y haber dicho: no podemos trabajar con un presidente de la República que no juega con nosotros.
El presidente estaba en todos sitios. Visitaba incansablemente las regiones y hasta inauguraba pequeñas fuentes. El gobierno a esas alturas había fracasado en su intento de recluirlo en el Elíseo. E inauguraba también las grandes obras que han caracterizado su presidencia. París ha cambiado de aspecto como no lo hacía desde Napoleón III. La polémica pirámide de cristal en la entrada del Museo del Louvre, el Gran Arco, la Ópera Bastilla o la Biblioteca son algunos de los grandes monumentos de la era Mitterrand. A finales del pasado mes, el presidente inauguraba la Biblioteca Nacional, la última de las grandes obras que ha inspirado. François Mitterrand fue muy inteligente y comenzó a hacerse grande. En 1988 asumió el papel de padre del pueblo, tranquilo, fuerte, sosegado. Una Francia unida y apertura política, la comprensión. Y a los franceses que lo descubrieron les iba bien y decían, ¿por qué no continuar? El presidente vivía sus mejores momentos, bien tratado en los medios de comunicación y con su prestigio personal muy por encima del de su partido, ganó las presidenciales del 88 con el lema Francia Unida, que no hacía ni referencia al socialismo. La cohabitación terminó. Michel Rocard encabezó un gobierno de mayoría socialista abierto al centroderecha. Por la cabeza del presidente ya no pasaban las veleidades izquierdistas del 81. Dije, porque lo creo y lo sigo creyendo, que lo mejor para un partido, incluso en mayoría, no es gobernar en solitario. Debe ensanchar su composición para que los franceses puedan comprenderlo mejor. Este es nuestro punto de vista, una especie de voto mayoritario que nos pueda dar la mayoría absoluta en el Parlamento con el 36% de los votos. Pero el 36% no es el 50%. Necesitaremos, pues, añadir algunas personalidades al gobierno mayoritario para que los franceses sientan que las distintas corrientes de opinión están mejor representadas. La caída del muro de Berlín le sorprendió como a todo Occidente. Su primera reacción fue la de desconfiar de la unificación de Alemania y de su reconstrucción como potencia continental. Pero cuando en los foros europeos habló de la caída del muro, lo explicó en clave de izquierdas. C'est le peuple dont la clameur se fait entendre. C'est la détermination du peuple qui commande à l'événement, qui fait s'écrouler les murs et les frontières. C'est le peuple qui trace le chemin par où passera ce siècle finissant, par où s'engageront les temps futurs. Et en soi, voilà la grande nouvelle. De nouveau, les peuples bougent, et quand ils bougent, ils décident. La caída del muro era el final de un proceso en la Europa del Este con la que Francia no había bloqueado nunca completamente las relaciones, ni siquiera en plena Guerra Fría. El tren París-Budapest, que se mantuvo en funcionamiento durante ese periodo, simbolizaba esta política de semiapertura. Una política que estuvo acompañada de tratados comerciales y de visitas del presidente francés a los países del telón de acero. La excepción francesa era el concepto que sintetiza el modo que Mitterrand ha tenido de entender su política exterior.
Con los americanos ha mantenido unas relaciones complejas. Fiel aliado por un lado, pero opuesto por otro a formar parte de la estructura militar de la OTAN. La gestión de la Guerra del Golfo, que negoció directamente con Bush, conforman una de las grandes críticas que se le hace desde la oposición. Le acusan de haberse plegado excesivamente a los intereses de los Estados Unidos, rompiendo la tradición francesa mantenida por De Gaulle de desmarcarse sistemáticamente de los americanos. Mitterrand siguió la guerra muy de cerca, inspeccionó los efectivos militares, convirtió el Elíseo en un cuartel general donde se sucedían las reuniones de altos mandos militares y afrontó la dimisión de su ministro de Defensa, que terminó colocándose del lado de los críticos. Se implicó personalmente en el conflicto, que según ha reconocido fue un momento fundamental en su vida. A los países árabes amigos les explicó la postura francesa, que ponía énfasis especialmente en el hecho de que la mayoría del mundo musulmán se hubiera posicionado contra Irak. Y también se lo explicó a su nación. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. En la guerra de Yugoslavia demostró su habilidad como viejo zorro de la política europea. Sorprendiendo a propios y extraños, se presentó intempestivamente en Sarajevo, asediada por fuerzas regulares e irregulares serbias. Mitterrand con esta visita colocaba a la Unión Europea en el epicentro de cualquier solución a la guerra de Bosnia. Fue un golpe de efecto, sobre todo para los americanos, a los que dejó claro que Europa se oponía a una intervención armada en Bosnia. Mitterrand viajó a Estados Unidos para explicar personalmente a Clinton que consideraba la guerra de la antigua Yugoslavia como un conflicto a resolver por los europeos, que no quería que se levantase el embargo de armas a Bosnia y que apostaba por el plan de paz Owen-Barnes. Si cet accord est donné, on en discute pour l'instant, vous le savez. Toute une série de discussions vont avoir lieu, et j'aurai l'occasion d'y prendre part moi-même dans les jours qui viennent. Ont pour objet de faire accepter le plan Owen-Barnes. También se lo explicó a Yeltsin, con el que personalmente no se entiende bien. Las relaciones de Mitterrand con los rusos no han sido fluidas en los últimos años. No comprendió ni a Gorbachov ni a su perestroika y se equivocó al pensar que el Kremlin tenía suficientes recursos para conseguir que la transformación de Rusia se hiciese ordenadamente. El 92 fue un mal año para Mitterrand. En septiembre fue operado de un cáncer de próstata que desató todos los rumores sobre la sucesión. Pero al final de la operación declaró que no había ningún motivo político para dimitir y que desde luego el cáncer no era causa suficiente. Mitterrand, en esas fechas, había admitido que dimitiría solo si perdía el referéndum que había convocado para saber si los franceses aceptaban o no el Tratado de Maastricht.
El día del referéndum estaba en plena convalecencia de su operación y siguió la evolución de los acontecimientos desde el Elíseo. La totalidad de Europa estaba pendiente de los resultados. La Unión retrocedería decenas de años si ganaba el no. Pero no ganó. La apuesta de Mitterrand, jugándoselo todo a una carta, dio resultados. Au début de la campagne électorale, qu'il y aurait à l'issue de ce scrutin ni vainqueur ni vaincu. Le vote de ce jour engage toute la France. Je suis heureux, mes chers compatriotes, que vous ayez choisi la jeunesse et les chances, toutes les chances des lendemains. Vive la République, vive la France. Europa ha sido su gran fidelidad. Apoyó desde el principio la ampliación de la comunidad con la entrada de España y Portugal y junto con el canciller alemán Helmut Kohl mantuvo una apuesta permanente por cristalizar una Europa capaz de competir con Estados Unidos y Japón. Hasta sus peores detractores reconocen el papel en la construcción de Europa del dúo Mitterrand-Kohl. Ambos han funcionado como verdaderas locomotoras del tren comunitario. En el interior, la corrupción se convirtió en el gran problema de los socialistas franceses. Dos jueces, Thierry Jean-Pierre y Renaud Van Ruymbeck, se convirtieron en la pesadilla del Partido Socialista, con sus investigaciones sobre las empresas Urbatecnic y Urbagraco y la financiación irregular del partido. No solo ha sido la financiación de los socialistas la causa de los problemas. La última etapa de Mitterrand se ha visto salpicada por múltiples casos de corrupción, por los que han sido procesados algunos de los más directos colaboradores del presidente. El nombramiento de Dick Cresson al frente del gobierno, primera mujer francesa que accedía a este cargo, no mejoró las cosas. Su sucesor, Pierre Bergoubois, acusado de haber recibido un préstamo sin intereses, terminó suicidándose tras la última debacle electoral de los socialistas. El tiempo, dijo Mitterrand, se ha vuelto gris. En el 93 los socialistas se acercaron a las elecciones legislativas con los peores nubarrones políticos en el horizonte desde la fundación del partido en el Congreso de Épinay. Mitterrand intentó una última pirueta política haciendo un llamamiento al electorado de izquierdas. No hubo despertar de la izquierda. El electorado no respondió a la llamada del partido. Mitterrand viajó a Châteauginou, su demarcación electoral, para esperar allí la derrota. Y la derrota fue histórica. Los socialistas fueron barridos. De 250 escaños, se quedaron en poco más de 50. La derecha consiguió el más alto porcentaje de escaños de todo el siglo. Los socialistas se sumieron en una depresión colectiva. El último Consejo de Ministros del gobierno socialista fue la despedida de una época. Muchos ministros y algunos de los más destacados dirigentes del socialismo francés, Rocard, Dumas y Jospin, entre otros, ni siquiera habían conseguido conservar su escaño. Del edificio socialista del Estado solo quedaba Mitterrand, que reaccionó advirtiendo que no permitiría el retroceso de las conquistas sociales que se habían conseguido en la etapa anterior. Pero cuando comunicó a los franceses el nombramiento de Balladur, reconoció paladinamente que el pueblo había votado otra política.
en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale. Vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État. La segunda cohabitación no fue como la primera. Balladur llegó al gobierno dispuesto a no dejar al presidente margen de maniobra y el presidente tampoco gobernó a la contra. No se opuso al nuevo plan de privatizaciones como había hecho con el gobierno de Chirac en la primera cohabitación. Pero se hizo resistente y se quedó en el Elíseo a pesar de que las voces de la derecha tronaban por su dimisión. Al final de sus 14 años en la presidencia, sus biógrafos polemizan sobre las 1000 caras políticas de Mitterrand, que ha evolucionado desde el socialismo hasta las posiciones simplemente reformistas de un buen republicano. Durante los 35 años de mi carrera política, he podido observar una gran unidad política en François Mitterrand. En él se une un constante deseo por reformar y una conciencia política eminente. Dicho con otras palabras, hay que mantener el paso. No sirve de nada forzar la salida si no es el momento adecuado. Al fin y al cabo, si François Mitterrand se ha mantenido tantos años en la política francesa, es porque siempre ha hecho un análisis correcto de las circunstancias antes de actuar. A veces las circunstancias le llevaban a parar, pero con el ánimo de seguir en la brecha, no de renunciar. François Mitterrand termina su segundo mandato, o sea, 14 años de presidente de la República Francesa. Ha sido un periodo extraordinario para el socialismo y para la socialdemocracia de Francia. Ha supuesto avances sociales considerables y transformaciones mucho más importantes que las de 1936 y 1944 durante la guerra. Como en todo mandato, hay aciertos y también aquí y allá algunos errores que puede que no conozcamos. Pero yo estoy convencido de que la era Mitterrand seguirá presente no solo en el socialismo, sino también en la democracia francesa. Ahora, con Lionel Jospin, tienen que prepararse las nuevas elecciones. Es evidente que la nueva generación continuará trabajando, aunque de forma distinta. Tendrán que revisarse los errores para volver a 1980. Él personalmente cree que el tiempo de una carrera política como la suya forma parte de un tiempo histórico más amplio y que la transformación política es un proyecto que compete a varias generaciones. Je pense que la vie politique est réussie quand on a tracé l'itinéraire. Desde mi punto de vista, la carrera política es un éxito si nos ponemos como meta un maratón de más de 40 kilómetros. En ese momento te sientas y descansas porque has acabado la carrera. Si alguien hace 3 kilómetros ya es mucho. Si alguien hace 10, mucho mejor. Si alguien hace más de la mitad, es un gran éxito. Y esto, lo repito, es la historia. Y son las generaciones futuras las que clasificarán a cada cual de acuerdo con sus méritos. Sin Mitterrand, los socialistas quedan en una precaria situación. Han resistido la inesperada llamada de Michel Rocard para que se disolviese el partido. Jospin lidera una campaña que, según dicen todas las encuestas, perderá, aunque como un eco del 81 hace tímidas llamadas a la unidad de la debilitada izquierda. Los dos hombres de la derecha que cohabitaron con Mitterrand, Chirac y Balladur, ambos del mismo partido, ni siquiera necesitan aliarse y riñen para heredar la presidencia.